tal, chicos? ¿Cómo les va? El tema que nos toca en este caso, en esta ocasión, es el tema de polinomios. Veremos algunas generalidades y características de los polinomios para luego poder ver y estudiar las operaciones entre los mismos, ¿sí? Suma, resta, multiplicación y división. Los polinomios pertenecen a un conjunto más amplio de expresiones llamadas algebraicas. Primero tenemos que ver o definir qué son las expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas son aquellas en las que figuran combinadas las operaciones entre números expresados mediante letras y cifras. Por ejemplo, estas expresiones que están acá, ¿sí? Fíjense que hay letras, números, ¿sí? Y la combinación de todas esas operaciones y esos elementos hacen lo que se llaman expresiones algebraicas, ¿sí? Acá hay una letra que es la X, a las letras se les suele llamar variables o indeterminadas. Acá tenemos dos letras, podemos tener dos letras, tres letras diferentes. En sí, no hay límite para este tipo de expresiones. Pero según las características que tengan, recibirán ciertos nombres particulares. Pero todas estas que están acá, y muchos otros ejemplos que podrían haber, se llaman expresiones algebraicas, ¿sí? Entonces, los ejemplos son expresiones algebraicas. En particular, si nosotros vamos a estudiar polinomios, los polinomios pertenecen a otro tipo de expresiones algebraicas llamadas expresiones algebraicas enteras. Entonces, las expresiones algebraicas enteras se van a definir como aquellas expresiones algebraicas en las que solamente aparecen las operaciones de suma, resta y multiplicación. Particularmente en la multiplicación está incluida la potenciación de exponente natural. De los ejemplos que están colocados acá, que son todas expresiones algebraicas, particularmente nos interesan aquellos, para que se llamen enteras, aquellos en los que solamente aparezcan la suma, la resta y la multiplicación, o como caso particular, la potencia. Entonces, en esta, la primera, cumple esos requisitos, se llama expresión algebraica entera. La segunda también, porque no trasciende más allá de esos requisitos de la definición. Esta que está acá también. Entonces, estas tres se llaman expresiones algebraicas enteras. Y las demás, que también son expresiones algebraicas, no son enteras. ¿Por qué? Porque la condición dice que puede estar la suma, la resta y la multiplicación, o particularmente la potencia. En este caso tengo suma, por ejemplo. ¿Pero qué tengo? Una división, una razón, un cociente. En este caso, este tipo de expresiones no son enteras. Recibirán otro nombre y las estudiaremos más adelante. Entonces, esta no es entera. Pasamos a la siguiente. Aparece la suma, pero aparece la raíz. Y la raíz tampoco caracteriza a las expresiones algebraicas enteras. Entonces, las últimas dos en particular, si bien todas son expresiones algebraicas, estas no son expresiones algebraicas enteras. ¿Sí? Entonces las primeras tres son enteras y las últimas dos no lo son. Al mismo tiempo, dentro de las expresiones algebraicas enteras, se presenta un tipo especial llamado monomios. ¿Qué son los monomios? Monomios son aquellas expresiones algebraicas en las que no aparece ni la operación de suma ni de resta entre sus variables.
Por ejemplo, un medio de x al cuadrado menos 3x y z, 5 octavos de z a la cuarta, etcétera. Son monomios, ¿sí? Hay características de los monomios, ¿sí? Todo monomio tiene una estructura que es la siguiente, para todos los monomios se cumple. Si por ejemplo tomo el segundo monomio del ejemplo, todo monomio va a estar formado por 3 elementos. El primer elemento, que se llama signo, el segundo elemento, que se llama coeficiente, y el tercer elemento, que es la parte literal. Todo monomio, ya sean estos tres como cualquier otro que se les pueda ocurrir, todo monomio va a cumplir con esta estructura, ¿sí? Signo, coeficiente y parte literal. Según ciertos autores, a veces definen que el coeficiente solo ya es el signo y el coeficiente en este caso. ¿Qué quiere decir? En algunos libros se puede leer que menos 3 es que el coeficiente. En otros libros lo distinguen como el signo y el coeficiente como dos cosas separadas. Eso es irrelevante. Lo importante es que reconozcan que todo monomio tiene que cumplir el requisito que nombré para este caso y que tiene una cierta estructura básica. La parte literal y la parte no literal, básicamente, ¿sí? En particular, dentro del grupo de los monomios se encuentran los monomios semejantes. Monomios semejantes. ¿Cuáles son? Son aquellos que tienen exactamente la misma parte literal. Pueden ser 2 o más monomios semejantes. Por ejemplo, un medio de xy cuadrado menos 3xy cuadrado 5xy cuadrado, etcétera, todos ellos son semejantes. Entonces estos monomios son semejantes. Fíjense que para darse cuenta de que son semejantes, la parte literal, que es xy cuadrado, es exactamente la misma. Tienen que tener exactamente la misma parte literal, con la misma cantidad de letras, con los mismos exponentes. No puede cambiar en nada, excepto lo que puede cambiar es el coeficiente y el signo que tienen delante. ¿Sí? Que en este caso es un medio, menos 3 y 5. Eso, desde luego, va a ser lo único en lo que se diferencian. Si tuviéramos lo siguiente, las mismas letras, o parecido, entre comillas, parecido, ¿no? Si yo tuviera esto, acá tuviera el cuadrado de la y, lo tuviera acá en la x, o acá en la x tuviera, en el tercer caso, un cubo, aunque las letras son las mismas, los grados, los exponentes no son los mismos. Entonces, en este caso, no son semejantes. Fíjense las partes literales, que aunque tengan las mismas letras, las mismas variables o las mismas indeterminadas, las expresiones no son exactamente iguales. Entonces acá, en este caso, no son semejantes.
Una vez definidos los monomios y monomios semejantes, podemos pasar a definir los polinomios. Los polinomios son aquellas expresiones algebraicas enteras en las que solamente figuran la suma y la resta, o una de ellas solamente. Por ejemplo, un medio de x al cuadrado más 3xy más 5y cuadrado. Esa expresión es un polinomio. O también, por ejemplo, 4x a la quinta menos 3x al cuadrado más 2x más 1 también es un polinomio. Fíjense que si uno se pone a analizar, un polinomio está formado por una suma o resta de monomios. Fíjense, este polinomio tiene dos signos de suma, por lo tanto tiene tres términos. Primer término, segundo término y tercer término. Cada uno de ellos es un monomio. Entonces, este polinomio, que tiene tres términos, está formado por la suma o resta de tres monomios. Lo mismo sucede con este segundo ejemplo de acá. En este caso, este polinomio que tiene cuatro términos estará formado por cuatro monomios. Primero, segundo, tercero y cuarto. En general, todo polinomio está formado por la suma o resta de monomios, donde cada uno de ellos recibe el nombre de términos del polinomio. Por otro lado, según la cantidad de términos que tengan los polinomios, reciben nombres particulares. Si tienen 1, 2, 3 o 4 términos, reciben nombres particulares. Por ejemplo, si yo tengo un solo término, se llamará monomio. Monomio, un término. Ejemplo, 3xy es un monomio, ¿sí? Puede ser que tenga dos términos. En ese caso se va a llamar binomio. Prefijo bi, que significa dos términos. Ejemplo, 3x más 4y. Ese es un binomio. Puede tener tres, que en ese caso se llamará trinomio. Prefijo tri significa tres, ¿no? Tres términos. Ejemplo, 4x al cuadrado menos x más 5. Ese es un trinomio. Y si tiene cuatro términos, cuatrinomio. Cuatrinomio. Cuatro términos. Ejemplo, 5y al cubo más 2y menos 3y a la quinta más un medio. Cuatro términos, cuatrinomio. Cuando el polinomio tiene más de 4, 5, 6, 7 o más, digamos en general n términos, entonces se le llama polinomio de n términos, o en general polinomios. ¿Sí? Una vez definido polinomio, se pueden comenzar a estudiar todas sus características, como por ejemplo el grado de un polinomio. Recordando que un polinomio está formado por una suma o resta de monomios, entonces se debe definir primero el grado de un monomio. ¿Qué es el grado de un monomio? Es la suma de los exponentes de sus letras. Por ejemplo, si yo tengo este monomio, un medio de x al cubo y z.
Este monomio está formado por tres variables, la x, la y y la z. Fíjense que respectivamente sus exponentes son 3, 1 y 1, que suman 5. Entonces el grado de este monomio es 5. Si yo tengo otro como el siguiente, que está formado por dos variables, la x y la y, fíjense que en este caso sus exponentes suman respectivamente 4 más 2, 6. Entonces este monomio es de grado 6. Y otro más, por ejemplo, este que está acá, que está formado por 4 letras A, B, C y D. Fíjense que sus exponentes respectivos, que son 2, 1, 1 y 1, suman 5. Entonces este monomio también es de grado 5. Una vez definido el grado de un monomio, se puede definir el grado de un polinomio, que en este caso viene dado por el término de más alto grado. Entonces, grado de un polinomio es buscar, viene dado, en este caso, por el término de más alto grado. Si yo tengo este polinomio, este polinomio que está acá tiene tres términos, ¿sí? Tiene dos variables, que son la a y la b, y yo debo buscar el término que tenga más alto grado. Si yo miro el primero, los exponentes de su letra suman un 3, 2 más 1. En el segundo término, la a tiene un 1, o sea es de grado 1. Si voy al tercer término, la b tiene un grado 1. Entonces tengo grado 3, grado 1 y grado 1. ¿Cuál es el grado más alto que encuentro en sus términos? El grado 3, que viene dado por el primer término. Entonces este polinomio es de grado 3. Cuando un polinomio tiene una sola letra, es un poco más sencillo de definirlo, porque va a ser el exponente más alto, más grande de esa letra. Por ejemplo, si yo tengo un polinomio que solamente tiene la x como letra, como variable, lo único que tengo que buscar es el exponente más alto de la x. Acá tiene exponente 4, exponente 6, exponente 1, y acá la x no está, que en este caso tendría exponente 0. Entonces, ¿cuál es el grado de este polinomio? Es el grado más alto, es el exponente más alto de la x, que en este caso es el 6. Entonces, este polinomio es de grado 6. Si yo tuviera otro polinomio con otra letra, pero también con una sola letra, este polinomio, que tiene tres términos y una sola letra, una sola variable, que es la y, tiene exponente 2 en el primer término, exponente 1 en el segundo y exponente 0 en el tercero. Entonces, ¿cuál es el grado del polinomio este? Es el exponente 2, que es el más alto que hay en la y. Entonces, el grado será grado 2. Independientemente de la cantidad de letras y de términos que tengan los polinomios, esa es la forma de definirlo. El término de más alto grado. Continuando con el grado de un polinomio,
Un tipo particular de polinomios son los polinomios homogéneos, que son aquellos en los que todos sus términos suman el mismo grado. Por ejemplo, un medio de x al cuadrado menos 3xy más 5y cuadrado es un polinomio homogéneo. ¿Por qué? Primer término, única variable que es la x, tiene exponente 2, o sea grado 2. Segundo término tiene dos variables, la x y la y, que respectivamente tienen un 1 y un 1 exponente, que suman grado 2. Y tercer término, la y tiene grado 2. Entonces, los tres términos tienen grado 2. Entonces, este polinomio será homogéneo de grado 2, con dos variables, que son la x y la y. Otro caso, por ejemplo, podría ser este. Un polinomio de tres variables, la a, la b y la c, donde todos sus términos suman grado 3. Primer término tiene la a al cubo, segundo término la a y la b respectivamente, que tienen 1 y 2 como exponentes, suman grado 3. Tercer término, la b tiene grado 3. Y cuarto término, la b y la c respectivamente tienen 1 y 2 que suman 3 como grado. Entonces este polinomio será homogéneo de grado 3. Cabe aclarar que, aunque está implícito, todos los polinomios homogéneos tienen que tener más de una variable. Y por otro lado, con que exista un solo término que no tenga el mismo grado que el resto, el polinomio no será homogéneo. Por más que el polinomio tenga 200 términos, si hay uno solo de los 200 que no tiene el mismo término, entonces no será homogéneo. Por otro lado, continuando con el grado de un polinomio, se define el polinomio ordenado. Un polinomio puede estar ordenado de dos maneras, en forma decreciente y en forma creciente. Cuando está ordenado en forma decreciente respecto a una de sus letras, variables o indeterminadas, cuando esa letra figura en cada término con un grado menor que el anterior. ¿Qué quiere decir para que se entienda más fácilmente? Que sus exponentes están ordenados de mayor a menor. Por ejemplo, si tengo un polinomio con una sola letra, en este caso la x, 4x al cubo menos 2x al cuadrado más 5x menos 1, este polinomio está ordenado en forma decreciente respecto de la x. ¿Por qué? ¿Cuál es el grado más alto que tiene? Es el grado 3. Y de ahí, si uno va avanzando en los términos, puede observar que el grado es cada vez menor respecto al término anterior. ¿Qué quiere decir? 3, 2, 1 y grado 0 porque no está la variable. Entonces este polinomio está ordenado en forma decreciente. Si el mismo polinomio hubiera estado ordenado en forma creciente, se hubiera escrito así. La variable no está, grado 0, grado 1, grado 2, grado 3, de menor a mayor. Entonces está ordenado en forma creciente. Ordenado en forma creciente. Si el polinomio hubiera tenido dos variables o más, también se puede ordenar respecto a cada una de ellas. Por ejemplo, si yo hubiera tenido 5 al cuadrado menos 3ab más 5
b cuadrado. En este caso tenemos dos variables, la a y la b. Respecto a la a, ¿qué podemos decir? Que está ordenado en forma decreciente, como el primero. Fíjese, grado 2, grado 1 y acá la a no está, sería grado 0. Entonces, decreciente respecto a. Decreciente respecto a. Y respecto a la b, ¿qué podemos decir? Lo contrario, ordenado en forma creciente. Grado 0, grado 1, grado 2. En forma creciente respecto a b. Puede pasar que respecto a una sola letra esté ordenado y respecto a la otra no. No necesariamente, como este caso particular que acabo de copiar acá, tiene que estar ordenado al mismo tiempo respecto a las únicas dos letras. ¿Sí? Eso es posible. Por otro lado, la letra respecto a la cual se ordena un polinomio se le llama letra ordenatriz. Por ejemplo, para el tercer caso que está acá, que tiene dos variables, si yo ordené hice el análisis respecto de la variable a, quiere decir que en ese caso la letra ordenatriz es la a. Este polinomio está ordenado en forma decreciente respecto a, la letra ordenatriz es la a. Y lo mismo pasará cuando aclaro que está ordenado en forma creciente respecto de b. ¿Sí? Por otro lado, y para terminar con los grados de un polinomio, también se define el polinomio completo. Polinomio completo, respecto de alguna de sus variables, letras o indeterminadas, es aquel en el que esa letra figura con todas las potencias menores que el término de más alto grado de la misma. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo un polinomio con una sola variable, la x por ejemplo, en este caso, ese polinomio tendrá respecto a esa letra el grado 4, ¿sí? Que es el término de más alto grado. Lo que yo tengo que observar es que respecto a esa letra figuren todas las potencias menores al grado 4. Por ejemplo, acá tengo el grado 4, tengo que buscar hasta llegar al 0 todos los grados. Busco el grado 3, está. El grado 2 está, el grado 1 está y el grado 0 está. Más allá de que esté ordenado o no este polinomio, está completo. Entonces, polinomio completo. Si uno quiere aclarar, de grado 4. Es la única variable que tiene, que es la x. Supongamos otro. Este polinomio tiene solo una variable, que es la y, que en este caso el grado del polinomio será de grado 3. Yo tendría que observar que todos los términos de grado menor a 3 estén. Yo acá tengo grado 3, que está. Para abajo siguiendo debería estar el grado 2, que acá está. Siguiendo para abajo debería estar el grado 1, que vendría a ser aquel término con la i sola, sin ningún exponente, que en este caso no está. Y el grado 0, que es un término independiente que no tiene la variable, sí está. Entonces me falta un término, el de grado 1. Entonces este polinomio está incompleto. Polinomio incompleto. Si uno quiere aclarar, es de grado 3. Y si uno quiere aclarar también cuál es el término que falta, es el término de grado 1. Falta el término de grado 1.
o el término con i. Respecto a los polinomios completos o incompletos que acabamos de ver como ejemplo, cabe aclarar que si un polinomio va a estar completo respecto a una de sus variables, siempre debe tener, si estuviera completo, un término más que el grado. ¿Qué quiere decir? Que si es completo y es de grado 5, la cantidad de términos debería ser 6. Si estuviera completo y es de grado 8, la cantidad de términos debería ser 9. Y en general, si el grado es n, la cantidad de términos que debería tener es n más 1. Para finalizar, respecto a los polinomios completos o incompletos, existe el proceso de completar un polinomio. ¿Qué quiere decir? Cuando un polinomio no es completo respecto a una de sus variables, completarlo quiere decir hacer figurar todas las potencias de esa variable menores al término de más alto grado de la misma, de tal manera que el polinomio no se altere. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se hace? De la siguiente manera. Supongamos que yo tengo el polinomio en una sola variable, que es la x, y es la siguiente. Tiene grado 3 y está incompleto. ¿Por qué está incompleto? Más allá de que este polinomio casualmente está ordenado en forma decreciente, porque le falta el término de grado 2. Tengo grado 3, el grado 2 no lo veo por ningún lado, grado 1, grado 0. Entonces este polinomio es de grado 3 incompleto, y si uno quiere aclarar, ordenado en forma decreciente respecto de su única variable, que es la x. Si yo lo quiero completar, es hacer figurar ese grado que me falta en esa variable, que en este caso es el grado 2. El polinomio que tendría que tener la x al cuadrado. Entonces, lo completo de la siguiente manera. Copio los términos que tengo, pero le voy a agregar el que me falta, que en este caso va a ser el de x al cuadrado. Pero para que no se altere, le voy a poner como coeficiente 0. Después continúo copiando lo que yo ya tenía, que es menos 2x más 1. ¿Cuál es el término que le faltaba y yo lo completé? Es este. En este caso el polinomio está completo. Otro ejemplo podría ser el siguiente. Con otra variable, pues supongamos polinomio con una variable w de grado 5, que si estuviera completo debería tener 6 términos. Sencillamente viendo la cantidad de términos ya puedo darme cuenta de que no está completo. Tengo 1, 2, 3 términos. Si estuviera completo debería tener 6 términos, entonces me faltan 3 términos y por lo tanto 3 grados de esa variable. Entonces este polinomio está incompleto, ¿sí? Respecto a su única variable, que es la w, no está ordenado, de ninguna de las dos maneras. Entonces lo completamos y de paso lo ordenamos en forma decreciente.
El término de más alto grado es el de grado 5, entonces esto va a ser menos 3w a la quinta, más, me falta el término de grado 4, que no lo tengo, me falta el término de grado 3, que tampoco lo tengo. Entonces a esos dos términos les voy a poner el coeficiente 0 para que el polinomio no se altere. Continuando, grado 2 lo tengo, figura 1 medio w al cubo, 1 medio w al cuadrado, perdón, más el grado 1, que sería la w sin ningún exponente a la vista, que en este caso no está, w, coeficiente 0, más 1, que es el término independiente. Entonces, en este caso, completé agregándole los 3 grados que le faltaban, que es el grado 4, el grado 3 y el grado 1. A continuación le dejo una serie de actividades que tienen que ver con todas estas características de los polinomios que vimos hasta el momento. Hasta luego. Una vez estudiadas las características y generalidades de los polinomios, nos encontramos en condiciones de estudiar las operaciones entre los mismos. Cabe aclarar que para simplificar este estudio nos abocaremos de momento solamente a los polinomios que tengan una sola variable. La primera operación que vamos a estudiar es la de suma de polinomios. Para que sea práctico y sencillo de entender, la suma de polinomios básicamente va a consistir en lo siguiente. Para sumar dos o más polinomios, se va a copiar uno debajo del otro, de tal manera que los términos que son semejantes queden alineados en columnas. Y una vez que hice eso, simplemente el resultado va a consistir en sumar los coeficientes de todos esos términos semejantes, copiando la misma letra con el mismo exponente. ¿Qué quiere decir esto? Lo siguiente. Supongamos que yo tengo estos 3 polinomios que están acá, ¿sí? Cada uno separado con su respectivo par de paréntesis y uno del otro mediante el signo de suma, que es la operación que estoy haciendo. La suma se puede indicar al menos de dos maneras, que son las siguientes. Esta que está acá, cada polinomio encerrado entre un par de paréntesis para distinguir uno del otro y separado uno del otro mediante el signo de suma. O si no, la otra forma que hay, que se suele acostumbrar, es darle a cada polinomio un nombre. Supongamos que este polinomio es el polinomio que yo voy a llamar polinomio p de x. El segundo lo voy a llamar polinomio q de x. Y el tercero lo voy a llamar polinomio r de x. Entonces, para indicar la suma, una vez que yo indico cuál es cada polinomio, se puede copiar sencillamente lo siguiente. La operación que quiero hacer es p de x más q de x más r de x. Cualquiera de las dos expresiones es válida. ¿Cómo comenzamos a sumar los polinomios? De la siguiente manera. Tomo el primer polinomio, el polinomio p, y lo copio en la parte de arriba del cálculo. Tiene grado 3, obsérvese que está incompleto porque falta el grado 1. Es recomendable que todos los polinomios estén ordenados y completos. Entonces, recordando lo que vimos en el caso de completar polinomios, ponemos 0x para completar el término que me falta. Copiamos al final el término independiente, que es el 2. Una vez hecho eso, voy a copiar los que siguen debajo.
De tal manera que los grados de las variables, o de la variable en este caso, coincidan. Primer término tiene grado 3, irá debajo del que acá tiene grado 3. Grado 2 irá abajo del que tiene grado 2, grado 1, y términos independientes uno debajo del otro. Entonces copiamos acá debajo de 5x al cubo, menos 1/2 de x al cubo, más 7x al cuadrado, más x, menos 5. Terminamos de copiar el segundo polinomio. El tercero y último, 1/2 de x al cubo, más, obsérvese que tiene grado 3, pero está incompleto, no tiene el término con grado 2, entonces lo completamos, ponemos 0x al cuadrado, menos 7x, menos 7/2. Una vez terminado de copiar todos los polinomios y alineados todos los términos semejantes, viene el paso final de la suma en sí. Recordando que los grados están alineados, yo en los resultados ya puedo poner dicha variable con su correspondiente exponente, porque yo ya sé que al sumar términos semejantes, la variable va a seguir siendo la misma. Entonces, acá que tenemos un medio positivo, un medio negativo, son opuestos, suman 0, 5 más 0, 5. Entonces 5x al cubo. Voy a la segunda columna, la de x al cuadrado. Menos 4 más 7, 3 positivo. 3 positivo más 0, 3. Voy a la tercera columna, la de x a la primera, grado 1. 0 más 1, 1. 1 menos 7, menos 6. Entonces, menos 6x. Última columna, que era de los términos independientes. Más 2, menos 5, menos 3. En menos 3 hay menos 6/2. Entonces, 6/2 menos 7/2 me va a dar menos 13/2. Entonces, este es el resultado final de la suma de polinomios. Este resultado lo puedo colocar acá a la derecha o acá a la derecha si uno elige esta forma de escritura. La operación que sigue es la de resta de polinomios, que es un tanto análoga a la suma de polinomios. ¿En qué va a consistir? En lo siguiente. Supongamos que yo quiero restar estos dos polinomios. Dejando la escritura del caso anterior de la suma, serán los polinomios P y Q respectivamente. ¿Qué operación quiero hacer? Es la siguiente. Al polinomio P le quiero restar el polinomio Q. ¿Cómo voy a hacer? Es sencillo. Copio el primer polinomio, ordenado y completo, como lo copié hace un rato para la suma. Copio una suma, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Cuando yo resto dos polinomios, para restarlo, al primero se le suma el opuesto del segundo. Entonces, esto va a ser así. Acá tengo x al cubo con menos 1/2. Como va debajo de este, lo voy a volver a copiar debajo de este, pero con el signo cambiado. Si acá está negativo, acá lo voy a copiar positivo.
Luego sigue el término con x al cuadrado. Que el término con x al cuadrado es más 7x cuadrado. Entonces acá lo voy a copiar como menos 7x al cuadrado. Acá tengo el término con x a la primera, con grado 1. Y dice más x. Entonces acá lo voy a copiar como menos x. Y por último, el término independiente es menos 5. Entonces lo voy a copiar como más 5. Y de acá en adelante procedo como en el caso de recién de la suma. 5 más un medio. En 5 hay 10 medios. Entonces 10 medios más un medio, 11 medios. X al cubo. Menos 4, menos 7, menos 11, x al cuadrado. 0, menos 1, menos 1, menos 1, x. 2 más 5, 7. Entonces este polinomio que está acá es el resultado de la recta. Entonces lo puedo copiar acá al costado, por ejemplo. 11 medio x al cubo menos 11x al cuadrado menos x más 7. Entonces recordemos que al primer polinomio se le suma el opuesto del segundo. Por si uno por ahí se confunde, si quiere, se puede ayudar de la siguiente manera. Estos son los signos con los que voy a copiar el polinomio a continuación y debajo del primer polinomio, que es lo que hice acá. ¿Sí? La multiplicación de polinomios la vamos a poder resolver de al menos dos maneras distintas. La primera, mediante la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma y la resta. Y la segunda, una disposición práctica algorítmica semejante a la cuenta de multiplicar que estamos acostumbrados a hacer con los números. La primera manera, ¿cómo sería? Supongamos que yo tengo estos dos polinomios, indicados cada uno entre paréntesis y separados por el signo de multiplicar, que es la operación que quiero resolver. A este polinomio se le suele llamar polinomio multiplicando y a este multiplicador, ¿sí? O podría ser al revés también, ¿sí? Pero básicamente, supongamos que tenemos esto así. Entonces, si este va a ser el polinomio multiplicador, que es el que va a multiplicar justamente, por la propiedad distributiva vamos a multiplicar cada uno de los términos de este por cada uno de los términos de este. Sería algo así. El primer término que tengo acá lo voy a multiplicar por el primer término de este. Ese mismo término lo voy a multiplicar por el segundo término del multiplicando y este mismo término de acá lo voy a multiplicar por el tercer término del multiplicando. Y una vez hecho eso, lo mismo voy a hacer, pero con todos los términos que sigan en el polinomio multiplicador. Por más que tenga 2, 3 o más términos, se resuelve siempre de la misma manera. El resultado de todas esas operaciones se va a escribir a lo largo. Entonces, primera multiplicación, menos 3 por menos 5 más 15. Este término tiene x y este término tiene x al cuadrado. Recordando por la propiedad de las potencias de igual grado, al multiplicarse los exponentes se suman. Entonces, grado 2, grado 1 me termina dando grado 3. Sumé los exponentes 2 más 1. Lo mismo siguiendo con el resto de los términos. Menos 3 por más 3, menos 9. X a la primera y x a la primera, 1 más 1, 2, x al cuadrado. Más 4 por menos 3, menos 12. Este no tiene x, quiere decir que tiene x a la 0, grado 0. Acá tengo x a la primera, 0 más 1, 1, o sea que da menos 12x. Una vez que terminé de multiplicar por este término, hago lo mismo con el que sigue, con el que sigue, con el que sigue.
por una cuestión de no llenar de flechas para no confundir, voy a hacer lo siguiente. 5 por menos 5 menos 25, x al cuadrado. Más 5 por más 3x más 15x. Más 4 por más 5 más 20. Entonces, una vez que tengo este resultado parcial, ¿sí?, lo que puedo procurar hacer, y es que sería el último paso, es tratar de reducir todos los términos semejantes posibles. ¿Qué quiere decir? Buscar reducir la cantidad de términos que tienen la misma letra con el mismo exponente. Por ejemplo, el primero de todos, 5x al cubo, está solo porque no hay otro que tenga x al cubo. Entonces lo copiamos como está. Luego siguen los que tienen x al cuadrado, que en este caso es menos 9 y en este caso es menos 25. Cada uno con x al cuadrado. Menos 9, menos 25, menos 34, x al cuadrado. Luego siguen los que tienen grado 1, que en este caso son el 12x negativo y el 15x positivo. Menos 12 más 15, 3 positivo, x. Y finalmente queda el 20, que es un término independiente porque no tiene la letra y no tiene ningún otro término semejante, o sea, ningún otro número con el cual sumarse. Entonces se copia simplemente y listo. Entonces, este es el resultado de la multiplicación. La segunda manera es parecida a la multiplicación con números, que sería la siguiente. Una vez que los polinomios estén ordenados y completos respecto a la misma letra, se copia así. El polinomio multiplicando arriba y el polinomio multiplicador debajo, indicando la multiplicación. ¿Qué hay que hacer? Cada término que está en el multiplicando lo voy a multiplicar por el último término del multiplicador. Entonces quiere decir así. Voy a hacer 5 por 4, 5 por 3x, 5 por menos 5 al cuadrado. Menos 5x al cuadrado. Entonces, 5 por 4 más 20, más 5 por más 3x, más 15x, más 5 por menos 5x cuadrado, menos 25x al cuadrado. Dejamos un espacio y comenzamos a copiar debajo del segundo término que le sigue de derecha a izquierda. Entonces, y ahora multiplicamos por este término, por el primero del multiplicador. Menos 3x por más 4, menos 12x. Luego, por este otro término, menos 3x por más 3x, menos 9x al cuadrado. Luego, y para finalizar este término, por el último de derecha a izquierda del multiplicando, menos 3x por más 5, por menos 5, perdón, más 15, x a la 2 y x a la 1, x al cubo. Obsérvese que dejando este espacio, lo que obtenemos es la alineación en columna de los términos que son semejantes. Y por último, y para finalizar, en forma parecida a la multiplicación con números, todos estos renglones que obtenemos acá al generar la multiplicación, los sumamos. 20 más 15 menos 12 más 3x menos 25 menos 9 menos 34
x al cuadrado. 15 x al cubo no tiene con cuál sumarse, entonces se copia como está. Y obsérvese que este resultado es el mismo que el que está ahí. Cualquiera de las dos formas es válido. A continuación, seguimos con la división. Por último, se encuentra la división de polinomios. Dividir un polinomio en x, llamado dividendo, por otro llamado divisor, significa encontrar dos expresiones algebraicas, llamadas respectivamente cociente entero y resto, de tal manera que el dividendo sea igual al producto del divisor por el cociente más el resto, y además el grado del resto tiene que ser menor que el grado del cociente. ¿Qué quiere decir todo eso? Es una definición análoga a la división entera entre números, ¿sí? Salvando la diferencia de que ahora se trata de expresiones algebraicas. Pero la condición que deben cumplir de base es muy parecida. ¿Qué quiere decir todo esto? Lo siguiente. Supongamos, como para ilustrar esto, que yo tengo un polinomio llamado dividendo, lo voy a dividir por otro llamado divisor, y esto me va a dar por resultado un polinomio c, que se llama cociente, y por el resto el polinomio R. Si nosotros designamos lo siguiente: D mayúscula, polinomio dividendo. D minúscula, polinomio divisor. Con C, polinomio cociente. Y con R, polinomio resto, se debe verificar lo siguiente. Se debe verificar que D mayúscula sea igual al divisor por el cociente más el resto. Divisor por cociente más el resto. Y además se tiene que cumplir lo siguiente. El grado del polinomio resto debe ser menor que el grado del polinomio cociente. Esas son las condiciones que tienen que cumplir. Ahora lo vamos a mostrar con dos ejemplos al menos para que se entienda. La división de polinomios por lo general suele ser un poco complicada de entender, ¿sí? Tiene sus ciertos pasos específicos. Voy a intentar explicarlo de la manera más concisa posible y de la manera que se pueda reducir la cantidad de pasos lo más posible para entenderse, ¿sí? Por ejemplo, la división A. Supongamos que yo quiero hacer esta división. Bien, tengo dos polinomios que, aunque no lo aclaré antes, lo aclaro ahora. Tienen que estar ordenados en forma decreciente y completos siempre respecto a la misma variable. Si no los tuvieran, los ordenamos y los completamos en caso de que sea necesario.
Entonces esto comienza así. Copio el polinomio dividendo, que es el de la izquierda. Y a la derecha el polinomio divisor. Esto sería así. Vamos despacio. Primero, voy a observar que la cantidad de términos que hay en el divisor es 3. Entonces, en el polinomio dividendo voy a agarrar para comenzar en el primer paso y considerar solo los primeros 3 términos. ¿Sí? Primer término, segundo término y cuarto término. Me queda uno libre. ¿Sí? Agarro 3 términos de acá porque acá tengo 3 términos. Si uno quiere, le puedo indicar por esta vez, para que se entienda quizás un poco mejor, el orden de los términos. A este lo voy a llamar primero, segundo, tercero. Lo mismo acá. Primero, segundo y tercero. ¿Qué voy a hacer primero? Lo siguiente. Voy a definir la cantidad de términos que va a tener el polinomio cociente. ¿De dónde va a salir eso? De definir el grado de ese polinomio. ¿Cómo se obtiene? Sencillamente lo siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Si este polinomio tiene grado 3 y este polinomio tiene grado 2, el polinomio que va a ir acá como resultado, que se llama cociente, el grado que va a tener va a ser la resta de estos dos grados. Entonces, grado 3 menos grado 2, grado 1. Entonces el polinomio que está acá, que va a ser de grado 1, tiene que tener 2 términos por estar completo. Entonces, seguro, esto va a tener un término con x más otro término que no conozco. ¿Sí? Un término con x y un término numérico de término independiente que todavía no conozco. Pero seguro va a tener x a la primera y esta estructura de acá. ¿Qué tengo que comenzar a definir? El coeficiente que va para el primer término de este polinomio, el numerito que va acá adelante. ¿Cómo lo hago? De la siguiente manera. Divido el primero por el primero. ¿Qué sería? Hacer 6x al cubo dividido 2x al cuadrado. El número se divide por el número, 6 dividido 2, 3. Y x al cubo dividido x al cuadrado por cociente de potencias de igual grado. Cuando yo divido se restan los exponentes. Entonces 3 menos 2, 1. Por eso de ahí viene este 1 que está acá. Y en general para todas las divisiones que siguen, siempre el polinomio que va como cociente tiene el mismo grado que va a ser igual a la diferencia, a la resta de los grados. ¿Sí? Por eso directamente, para los siguientes ejemplos o divisiones que se hagan, ya no es necesario hacer ese paso. Simplemente dividir el coeficiente por el coeficiente, que sería hacer 6 dividido 2, 3. Ese número va a ser el que va acá. ¿Qué hacemos ahora? Debajo del primero copiamos el mismo pero cambiado de signo, con el signo contrario. Siempre. Si esto hubiera sido negativo, acá va positivo. Acá es positivo, entonces copiamos negativo. Y debajo del segundo y tercero vamos a poner la misma letra con los mismos exponentes, pero lo único que tengo que definir son los numeritos que van acá adelante como coeficiente. ¿De dónde van a salir esos números? De hacer esta multiplicación. De hacer el 3 respectivamente por el segundo y tercer término de cociente. Esos dos resultados que me den van a ir debajo respectivamente del segundo y del tercero, porque estoy multiplicando por el segundo y por el tercero. El primero siempre es fijo,
ya lo dejamos así. Entonces, si multiplico por el segundo, acá va abajo del segundo. Si multiplico por el tercero, va abajo del tercero. Siempre cambiado el signo. Entonces, 3 por menos 1 es menos 3. Pero acá, debajo del segundo, lo voy a copiar como más 3. Lo mismo por el tercer término. 3 por 2, 6 positivo. Entonces copio debajo del tercero, 6 negativo. Entonces acá fíjense, 6 menos 6, 0. Siempre el objetivo de este algoritmo es ir reduciendo paso a paso de a un término en el polinomio dividendo mediante restas. Muy parecido a lo que hacíamos con los números. Menos 1 más 3 más 2. X al cuadrado. 4 menos 6 menos 2x. Bajamos el menos 1. Y de vuelta voy a tener 3 términos. Y acá voy a repetir exactamente los mismos pasos que hice acá al comienzo. Este va a ser el primero, el segundo y el tercero. El primero lo voy a dividir por el primero y el resultado viene acá. Y luego voy a multiplicar por los otros dos restantes. Siempre va a ser igual. Lo terminamos. 2 dividido 2, 1. Debajo de este voy a copiar el mismo, cambiado de signo. Y debajo de estos dos van a ir sus correspondientes términos semejantes, siempre. Uno que va a tener x y otro que va a ser un número solo, un término independiente, no va a tener la x. Entonces, si yo multiplico por el segundo, el resultado lo pongo abajo del segundo, acá. Entonces va a ser 1 por menos 1, menos 1. Pero acá abajo lo copiamos como más 1, siempre cambiado de signo. Entonces más 1, que no hace falta poner. Y al finalizar, 1 por 2, que es el tercer término, va a ser 2 positivo. Entonces debajo del tercer término lo pongo como menos 2. Efectuamos las operaciones indicadas. El primer término va a desaparecer. Menos 2 más 1, menos 1x, menos 1, menos 2, menos 3. ¿Cómo me doy cuenta que la operación la hice correctamente? Por lo menos por dos indicios. No queda ningún término por bajar y por otro lado, el resto tiene un grado menor que el cociente. Fíjese, el resto tiene grado 1. El cociente tiene grado 2. ¿Y qué debe verificar todo esto? Que se puede hacer es lo siguiente. ¿Qué tiene que pasar? Dijimos que el polinomio dividendo sea igual al cociente, al divisor por el cociente más el resto. Tendría que pasar esto. Que sería una forma de verificar de que hayamos hecho bien la división. Divisor por cociente más el resto. Todo eso tiene que ser igual al divisor. Y si uno lo hace, créame que va a verificar. Se los dejo pendiente como tarea. Otro ejemplo más. Ejemplo B. El siguiente. Copiamos como en su momento el algoritmo de la división. ¿Cuál es la diferencia ahora con el ejemplo anterior? Que el polinomio divisor tiene dos términos, porque es un polinomio de grado 1. Entonces, a diferencia del anterior, en vez de agarrar por cada paso de a 3 términos para las restas sucesivas,
Ahora voy a tomar de a dos términos, ¿sí? Entonces voy a tomar los dos primeros de acá, primero y segundo, lo mismo acá, ¿no? Primero y segundo. ¿Qué tenemos que definir? Tenemos que definir el grado del polinomio cociente, que en este caso va a venir como la resta de los grados del dividendo y del divisor. Recordando lo que hice en el ejemplo anterior, sería hacer 3 menos grado 1, grado 2. Entonces este polinomio va a tener grado 2, que va a estar completo y entonces va a tener 3 términos. Un término que va a tener x al cuadrado, un término que va a tener x y otro término numérico que tengo que definir, que no lo sé todavía. Va a ser un número solo, sin letra. ¿Qué teníamos que hacer? Recordando el ejemplo anterior, dividir el coeficiente del primero por el coeficiente del primero. Entonces es hacer 1 dividido 1, 1, no pongo nada. Recordemos que debajo del primero siempre va el mismo cambiado de signo y debajo del segundo va otro término semejante, solo que tengo que definir el coeficiente. ¿De dónde va a venir ese coeficiente? De multiplicar el 1 que está acá, que si ayuda, si quieren, por esta vez lo ponemos, ¿no? El 1 que está acá por el segundo para poner debajo del segundo. 1 por menos 3, menos 3. Pero acá dijimos que va cambiando de signo, entonces lo ponemos como más 3. El primero siempre se hace 0, más 1, más 3, más 4x al cuadrado. Bajamos este término, el menos 14. De vuelta, ¿qué hacemos para determinar el coeficiente del segundo término del cociente? Dividimos el primero por el primero. Entonces, 4 positivo dividido 1 positivo, 4 positivo. Debajo del primero siempre va el mismo cambio de signo. Debajo del segundo irá otro semejante, solo que le tengo que definir el número que va adelante, el coeficiente. ¿De dónde va a venir? De multiplicar el 4 por el segundo. 4 por menos 3, menos 12. Pero acá lo colocamos como más 12. El primero se hace 0. Menos 14 más 12, menos 2x. Y por último, bajamos el 6. Para terminar, el primero lo dividimos por el primero, como es siempre en cada paso. Menos 2 dividido 1, menos 2. Entonces este será el tercer término del cociente. El término independiente que yo les dije que no tiene la x. Debajo del primero siempre va el mismo cambiado de signo. Y debajo del segundo irá el que resulte de multiplicar este número que obtuvimos acá por el segundo de acá. Menos 2, menos 3, más 6. Pero acá va cambiado de signo, menos 6. Entonces acá tenemos 0 y acá tenemos 0. Entonces el resto es 0 particularmente. ¿Qué quiere decir? Que esta división será exacta. Entonces lo podemos aclarar. Es una división exacta. Recordemos por qué es exacta, como suele pasar con los números, porque el resto es 0. Resto 0. Por eso es exacta. Bueno chicos, espero que lo hayan podido entender. Cualquier duda me preguntan, no hay ningún problema, y a continuación les adjunto una serie de actividades respecto a las operaciones de polinomios. Hasta luego.